Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 13. Amén. No creo que no es ese. Yo veo. Segunda de Pedro, amén. Si es que yo estaba en primera de Pedro, por eso no me. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 13. Hermanos, hoy vamos a estar compartiendo acerca del infierno. ¿Ven? ¿Les gusta? Sí. El título del mensaje es el infierno, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del infierno? Este es un tema tabú, hermanos. Es un tema que a la gente le da miedo hablar. Es un tema que la gente no quiere hablar acerca de ese tema, del infierno. La gente no quiere hablar acerca del infierno. La gente le da miedo hablar acerca del infierno. Pero hermanos, cuando nosotros miramos las escrituras, nosotros podemos ver que en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se habla acerca del infierno. Que en los libros históricos de la Biblia se habla acerca del infierno. En los libros poéticos de la Biblia se habla acerca del infierno. En los libros proféticos se habla acerca del infierno. En los evangelios se habla acerca del infierno. En las epístolas se habla acerca del infierno. Los libros escatológicos de la Biblia hablan acerca del infierno. Jesús habló más acerca del infierno que del cielo. Entonces, hermanos, si la Biblia habla del infierno, si el infierno es un tema constante en las escrituras, que está en cada una de las secciones de la Biblia, si Jesús fue un predicador acerca del infierno, entonces yo creo que la iglesia necesita predicar acerca del infierno. Yo creo que la iglesia necesita escuchar y hablar acerca del infierno. Porque lo que pasa ahora, hermanos, es que a la iglesia no le gusta escuchar ese tipo de mensajes. No nos gusta escuchar mensajes que nos incomoden. No nos gusta escuchar mensajes que causen temor en nuestro corazón. Nos gusta escuchar mensajes, por ejemplo, acerca de la prosperidad de Dios. Nos gusta escuchar mensajes acerca de las bendiciones de Dios, del amor de Dios, de la salvación de Dios. Amén. Y a muchos predicadores les gusta hablar acerca del dinero, porque les gusta hacer del evangelio un negocio y les gusta enriquecerse con la palabra de Dios. Entonces lo que hacen, hermanos, muchas veces es manipular la palabra de Dios para aprovecharse de la fe de las personas y sacarles dinero a las personas y enriquecerse con la palabra de Dios y hacer de la fe un negocio. Amén. Pero temas como el infierno no es un tema del que prediquemos mucho, del que escuchemos mucho, a pesar de que cada una de las secciones de la Biblia habla acerca de este tema, a pesar de que Jesús habló acerca de esto. Y hermanos, vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia acerca del infierno. Amén. Y vamos a empezar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde dice la palabra de Dios. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Amén. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Hermanos, hablábamos la semana pasada acerca de la necesidad de predicar el evangelio. Amén. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son: Jesús murió por ti en la cruz. Si tú crees en Jesús, ya no te vas a ir para el infierno. Esas son las buenas noticias. Porque la Biblia dice: por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, lo que la Biblia nos dice, hermanos, las buenas noticias, cuando miramos en las Escrituras, lo primero que nos dicen es: todos los seres humanos pecaron, todos los seres humanos son seres pecadores, todos los seres humanos están apartados de Dios y no merecen a Dios, no merecen la gloria de Dios, y todos están bajo condenación eterna. Todos los seres humanos se van a ir al abismo, al lago de fuego, al infierno. Pero las buenas noticias son que Jesús vino al mundo y murió en la cruz por nuestros pecados y derramó su sangre por nuestras iniquidades, porque nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados, porque una religión no nos podía salvar, porque las buenas obras no nos podían salvar, porque somos pecadores, porque hacemos lo malo ante los ojos de Dios. No había nada en nosotros que nos pudiera salvar, y por eso Jesús vino y entonces paga por nuestros pecados, porque el pecado tenía que ser castigado. El pecado, hermanos, será castigado con el juicio de Dios y la muerte. Entonces Jesús recibió el juicio y murió por nuestros pecados. ¿Y la salvación es por fe? ¿En quién? ¿En la religión? No. ¿En nuestros méritos? No. ¿En las buenas obras? No. ¿En pastores? ¿En líderes religiosos? No. Es en la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y hermanos, es un mensaje que lo puede entender un niño pequeño y un anciano, cualquier cultura, cualquier idioma, cualquier raza. No importa el nivel de educación que tenga, no importa el dinero que tenga, es un mensaje que todos pueden entender. Eres pecador, no puedes pagar por el cielo. Jesús pagó ese tiquete para que tú puedas entrar al cielo. Y es un regalo gratuito. Pero ese mensaje, hermanos, a veces la gente les parece no puede ser tan fácil. No, yo necesito de la religión. Y yo no puedo traicionar la religión de mis padres. Yo nací en Latinoamérica y mis papás eran católicos, tengo que ser católico. Yo nací en Inglaterra, mis papás eran anglicanos, tengo que ser anglicano. Yo nací en Alemania, mis papás eran luteranos, tengo que ser luterano. Yo nací en Japón, mis papás eran budistas, tengo que ser budista. Nací en la India, mis papás eran hinduistas, tengo que ser hinduista. Nací en el Medio Oriente, mis papás eran musulmanes, tengo que ser musulmán. Y pensamos que una religión se hereda y la salvación se hereda, y no es así. Solamente es a través de Jesucristo. Amén. Amén. Y es un mensaje sencillo. Yo creo en Jesús y soy salvo. Sí, así de sencillo. Así de simple. Y la Biblia nos enseña que insultamos la cruz de Cristo cuando pensamos, no, es que yo necesito la religión, yo necesito las buenas obras. Jesús, tú perdiste el tiempo en la cruz, tú no necesitabas morir por mí, yo me puedo salvar solo o sola. No, es por fe en Jesús.
Y cuando la Biblia dice que la fe sin obras está muerta, cuando yo creo en Jesús realmente, mis obras van a mostrar mi fe. Yo robaba, ya no robo más. Mataba, ya no mato más. Mentía, voy a procurar no mentir más. Murmuraba, voy a procurar no murmurar más. Tenía odios y rencores y rencillas en mi corazón, voy a perdonar y voy a amar. Voy a ayudarle a los demás. Voy a hacer buenas obras. Voy a ir a la iglesia a aprender de la palabra de Dios. Pero esas cosas no me salvan. Hago esas cosas porque Él me salvó. Y la Biblia enseña que el que es realmente salvo ha sido regenerado y procura una vida de santidad y de buenas obras. No para salvarse, sino porque el Señor lo salvó de las llamas, del fuego del infierno. Y entonces cuando hablamos de la salvación, necesariamente tenemos que hablar salvación ¿de qué? Del infierno. Del infierno. Pero poco hablamos acerca del infierno, hermanos. Y cuando hablamos del infierno, hermanos, nos encontramos con varios tipos de personas. Por ejemplo, hay una persona muy antigua de nombre Orígenes. Él inventó una doctrina herética que se llama el universalismo, donde él enseña dos cosas que después se ramificó en dos cosas. Una, el universalismo enseña que todos se van a salvar, porque Dios es amor, todos se van a salvar. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Al contrario, la Biblia enseña que más personas se van a ir al infierno de las que se van a ir para el cielo. Son más los que se van a condenar que los que se van a salvar. Pero no porque Dios los quiera condenar. Porque mira lo que leímos al principio. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza. Porque muchos dicen, hey, siempre se ha predicado que Jesús va a volver y nada que viene. Pero el Señor Jesús no ha regresado todavía. Porque dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se vaya para el infierno. La Biblia dice en Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, en el corazón de Dios nunca ha estado que nos condenemos, que vayamos al infierno. Pero la enseñanza bíblica nos dice que son más que se van a ir para el infierno. Y el universalismo enseña que dos cosas. Una, que todos nos vamos a salvar. Y hay otra rama del universalismo que dice que las personas sí se van a ir al infierno, pero que en el infierno van a ser purificados, se van a arrepentir y después van a ir al cielo. Pero la Biblia no enseña eso. Al contrario, la Biblia enseña que en el infierno, las personas que van al infierno van a seguir pecando en el infierno. En vez de arrepentirse, porque en el infierno no está la gracia de Dios. Dios los llena todo, ahí va a estar la presencia de Dios de alguna manera, pero la gracia de Dios no va a estar, el obrar del Espíritu Santo no va a estar allí. Y los que van a ir al infierno, hermanos, lo que la Biblia enseña es que van a estar llenos de odio hacia Dios, van a estar blasfemando en contra de Dios, van a estar renegando en contra de Dios y van a estar, hermanos, pecando en contra de Dios. Y no va a haber forma de que sean redimidos. Entonces el universalismo es una herejía. Hay otra doctrina que se llama, esta doctrina se llama el aniquilismo, espero yo la tengo por acá, que es una doctrina que habla acerca de la aniquilación de los impíos, donde se dice que todas las personas pecadoras, impías, malas, que no se van a salvar, Dios las va a destruir y van a desaparecer para siempre. Y no, hermanos,
Lo que la Biblia enseña es que Dios nos hizo eternos a nosotros. Y lo vamos a mirar más adelante. Dios nos hizo eternos. Y algunos van a pasar la eternidad al lado de Dios y otros van a pasar la eternidad en el infierno. Y este mensaje es muy duro de oír y duro de predicar. Pero recuerden, Jesús predicó más acerca del infierno que del cielo. Porque muchas personas están engañadas. Es como una persona, por ejemplo, que tenga cáncer terminal y esté negando en negación. Yo no tengo nada, yo estoy bien, yo no tengo cáncer. Y no se trata del cáncer. El cáncer lo va a matar. El cáncer lo va a matar. Como la persona que dice, no, todo está bien en mi matrimonio, todo está bien en mi matrimonio, todo está bien con mi familia, y no procura hacer cambios y restaurar y sanar su relación matrimonial y termina en un divorcio, o en adulterio, o en un matrimonio lleno de peleas, de contiendas, de amargura, donde no hay paz, porque está negándose a sí mismo de que no hay problemas. Y muchos han de ir al infierno porque no quieren pensar en eso, no quieren hablar de eso, piensan que eso no existe. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto un delfín rosado del Amazonas? Yo nunca he visto un delfín rosado del Amazonas. Y el solo hecho de que yo no haya visto uno no significa que no existan. Yo nunca he visto un canguro, pero el hecho de que yo nunca haya visto un canguro no significa que no existan. El hecho de que tú y yo no hayamos visto el infierno no significa que no exista. Y hermanos, entonces hay ciertas herejías, ciertas doctrinas que quieren negar la realidad del infierno. Y esas herejías las vemos, por ejemplo, en sectas como los mormones o como los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero las iglesias de sana doctrina enseñan acerca del infierno. Inclusive la iglesia católica romana enseña acerca del infierno. Porque es lo que la Biblia enseña. Y antes de empezar a profundizar acerca del infierno, tenemos que tener el espíritu correcto, hermanos. Porque hay una corriente dentro de la iglesia de Cristo que cae en orgullo religioso y cae en hipocresía. Es que yo soy salvo, yo soy mejor que los demás. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo soy salvo no porque yo sea mejor que los demás. Yo soy salvo por la gracia, por la misericordia de Dios. Solamente. Y la Biblia dice que el Señor vino a sanar lo que estaba perdido, que estaba enfermo. Amén. Él escogió de lo vil y lo menospreciado, de lo necio de este mundo, de lo que no era. Por eso Dios nos escogió a nosotros. La iglesia de Cristo es un lugar de pecadores. Amén. La iglesia de Cristo es un lugar de pecadores y pecadoras, de hombres y mujeres que necesitan de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, hombres y mujeres que necesitan ser personas con un corazón dispuesto, moldeable, para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas, para que Dios pueda trabajar en nuestro matrimonio, para que Dios pueda trabajar en nosotros como papás, como mamás. Amén. Necesitamos de la gracia de Dios. No somos mejores que el drogadicto, que el borracho, que la prostituta, que el homosexual. No somos mejores que ellos. La única diferencia es que la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Entonces, si hay algo bueno en nosotros, no es por nuestro mérito, sino por la pura gracia de Dios. Y entonces, hermanos, cuando estudiamos acerca del infierno y cuando miramos acerca del infierno, hermanos, y lo que me ha pasado a mí, yo llevo mucho tiempo estudiando acerca del infierno, y lo que produce en mí cuando estudio acerca del infierno, y lo que debe producir en nosotros, es que nos debe alimentar la compasión hacia nuestro prójimo. Esa vecina, ese vecino, quizás racista, ese vecino, esa vecina que molesta, que nos hace la vida imposible, ese vecino, esa vecina murmurador,
murmuradora. Tenemos que tener compasión por ellos, porque si no se arrepienten se van a ir al infierno. Ese compañero de trabajo, ese jefe, ese socio que me hace la vida difícil, ese familiar que me hace la vida difícil, yo tengo que tener compasión de ellos, tener amor por ellos, orar por su salvación, tratar de ser luz, predicarles acerca de la salvación que Jesús nos ofrece, porque si ellos no se arrepienten, han de perecer en el infierno, hermanos. Y eso crea en mí compasión. La persona que de pronto me agrede, me ofende, hiere mi orgullo, mis sentimientos, yo tengo compasión de ellos, tengo que tener compasión de ellos, tengo que amarles, tengo que ver cómo puedo compartirles el evangelio, porque si no se arrepienten han de perecer en el infierno. Compasión por mi esposa o mi esposo o mis hijos o mis hermanos o mis padres o mis familiares que no conocen al Señor, que no han abierto su corazón para Cristo. Tengo que tener compasión de ellos, porque si no se arrepienten han de ir al infierno. También, hermanos, la actitud correcta es que cuando aprendemos acerca del infierno, eso nos empuja, eso nos lleva a que compartamos el evangelio de Jesucristo. Porque se han de perder en el infierno si no conocen a Jesús, si no alcanzan la salvación, porque todos los caminos llevan al infierno. El religioso que confía en la religión ha de ir al infierno, porque nuestra fe tiene que ser solamente en Jesús. El ateo, su incredulidad lo ha de llevar al infierno. El que tiene la fe en sí mismo o en una religión ha de ir al infierno como aquel que no cree en nada, porque solamente hay un camino al cielo. La Biblia dice: Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. El Padre está en los cielos, solamente podemos ir al Padre a través de Jesucristo. Y algo también, hermanos, que crea en nosotros cuando miramos acerca del infierno, aprendemos acerca del infierno, es que empezamos a entender, hermanos, cuando vemos la realidad del infierno, es que lo que hay en este mundo realmente no es importante. Que este mundo no es realmente importante. Que el dinero que yo tengo en el banco, si es que tengo dinero en el banco, eso realmente no importa. Que el carro, la casa, la ropa que tengo, los bienes materiales que tengo, un diplomado, una licenciatura, una maestría, un doctorado, esas cosas no importan. Nada en este mundo importa, hermanos. Que me maltraten, que me hieran, que me vituperen por causa del evangelio, eso realmente no importa. Porque la vida en la tierra es pasajera y lo que realmente importa es lo que hay en la eternidad. Por eso el Señor Jesús dijo: no hagáis riquezas en la tierra, sino en los cielos. Amén. Pero estamos muy apegados a este mundo. Y la Biblia nos enseña en el texto que leímos, hermanos, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Recuerden lo que dice la Biblia. Jesús vino como el Cordero de Dios a morir por nuestros pecados en la cruz. Pero Jesús va a regresar, y la Biblia dice que ya no va a regresar como el Cordero, dice que va a regresar como el león de la tribu de Judá, a devorar a sus adversarios. Él ya no viene a morir por nosotros, Él viene a matar a sus enemigos, a traer juicio sobre la tierra. Y la Biblia dice, Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio de Mateo, que en la antigüedad Dios destruyó el mundo con agua, y luego el arco iris es una promesa de que Dios no va a destruir el mundo con agua. Pero la promesa no es que Dios no va a volver a destruir la tierra, porque la Biblia dice que Dios la va a volver a destruir, pero con fuego. ¿Qué prefieren ustedes, morir quemados o ahogados, hermanos?
¿Mm? Y hermanos, dice que va a destruir todo. Y la Biblia nos habla que van a haber 5 juicios. Y no es el tema de hoy. 5 juicios. Los cristianos, los que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, los que se salvan, no van a tener el juicio para salvación porque ya son salvos. Porque Jesús fue juzgado por nosotros. Pero nosotros sí vamos a ser juzgados, no para salvación, sino por lo que hicimos para el Señor en la tierra. Pero los que se pierden van a ser juzgados para la salvación, porque el Señor, antes de mandarlos al infierno, va a asegurarse de que ellos entiendan por qué van a ir al infierno. Y la Biblia enseña que no van a haber argumentos en contra de Dios. Los ángeles van a ser juzgados, los demonios van a ser juzgados. Y hermanos, la Biblia nos enseña que el infierno es para siempre. Y vamos a leer algunos textos bíblicos que nos hablan acerca del infierno. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del infierno? No lo que yo pienso, no lo que yo digo, no lo que una religión dice, lo que la Biblia dice. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. No es la fe en mis palabras o la de una denominación o de una doctrina. Es la fe en la palabra de Dios. Si no quieren creer lo que la Biblia dice, no es mi problema. Es lo que la Biblia dice. Y recuerden que la máxima autoridad dentro de la iglesia es la palabra de Dios. Amén. No los hombres. Y son muchos textos. Entonces yo les recomiendo, aquí en la iglesia tenemos unos lapiceros. Los pueden agarrar si quieren. Que necesite lapicero, levante la mano y el hermano diácono les va a pasar el lapicero. Porque no vamos a tener tiempo de estarlos buscando. Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2, nos enseña que el infierno es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. La Biblia nos dice que el infierno es un lugar, hermanos, de confusión y vergüenza perpetua. Daniel 12, del 1 al 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Va a haber más angustia, hermanos, que durante la pandemia del coronavirus. Que durante cualquier terremoto o erupción volcánica o decadencia económica en la tierra o hambrunas que ha tenido la tierra. Dice la Biblia: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Antes de seguir leyendo esos textos bíblicos, quiero aclarar algo. En la Biblia, la palabra infierno es usada como palabra infierno, pero también es usada con otras palabras. Por ejemplo, es usada la palabra Seol, es usada la palabra Abadón, Hades y Gehenna. El Seol, hermanos, en algunas ocasiones se refiere al sepulcro, donde ponen a las personas, amén, cuando mueren. Pero la mayor parte del tiempo el Seol se refiere al infierno en la Biblia. Y dentro de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Seol se refería al mundo de los muertos. Y cuando miramos en la Biblia que se habla de la palabra Seol y es presentado como la morada de los muertos, es una manera en que el Antiguo Testamento se refiere de que hay algún tipo de vida, de existencia posterior a la muerte.
Entonces la Biblia usa la palabra Seol, la Biblia también usa la palabra Abadón, que es un lugar donde se está perdido para siempre. En la Biblia también se usa como un lugar donde hay corrupción eterna y se usa para referirse al infierno. En el Nuevo es una palabra preferida en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente es usada una vez en el libro de Apocalipsis. La otra palabra que se usa es la palabra Hades, pero la palabra Hades no era una palabra que viene de la Biblia, sino, aunque está en la Biblia, en el Nuevo Testamento los apóstoles empezaron a usar la palabra Hades porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Amén. Y los griegos, que no eran cristianos, que no creían en Dios, que tenían todos sus mitos y todos sus dioses paganos, ellos creían en el infierno. Ellos creían que había un infierno. Y a ese lugar lo llamaban el Hades. Entonces los apóstoles empezaron a llamar el infierno el Hades, porque le estaban predicando a los gentiles, porque ellos estaban familiarizados con el Hades. Entonces, hermanos, el infierno no solamente en la Biblia se hablaba del infierno, sino en el mundo pagano se sabía que existía el infierno. Y lo que la Biblia enseña es que en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros sabemos que somos eternos, y en lo más profundo de nuestro corazón, aunque no queramos pensar o hablar de esto, sabemos que hay un infierno. Y la otra palabra que se usa en la Biblia, que fue la favorita del Señor Jesús, es la palabra Gehenna. Y muchas veces Jesús la comparaba con un lugar que se llama el Valle del Gijón, que era un lugar afuera de la ciudad, donde sacaban toda la basura, todo lo desperdicio, todo lo que no servía para nada, y lo quemaban. Y siempre había fuego en ese lugar y olor a podredumbre. Y había corrupción en ese lugar. Y Jesús comparaba el infierno con el Valle de Gijón. Lo comparaba con ese lugar. Un lugar donde se van a tirar en el fuego eterno a todo lo que nos sirve para lo que nos sirve, lo inservible. Y entonces vemos en Daniel 12:1-2 que la Biblia nos dice que el infierno es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Perpetua significa para siempre. Apocalipsis 20:11-15 dice, Apocalipsis 20:11-15 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está refiriéndose a la humanidad. Trató de esconderse de la presencia de Dios y no pudieron. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, gente famosa y no famosa, gente poderosa y no poderosa que ha muerto. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, los que han ido al infierno, van a ser sacados del infierno y van a ser llevados al juicio para volverlos a tirar al infierno otra vez. Es lo que dice la palabra. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese juicio va a durar mucho tiempo, hermanos. Cada uno va a ser juzgado por sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Cuando la Biblia habla de muerte, recuerden, no está hablando de que dejamos de existir. La muerte es que estamos separados de Dios. Es lo que la Biblia enseña, amén. Cuando morimos es porque ya no estamos con Dios. Seguimos existiendo, pero ya no estamos con Dios. Aunque perezcamos en la tierra, somos eternos, pero una eternidad en la muerte, porque estamos separados de Dios. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces el lago de fuego, hermanos,
El infierno es un lago de fuego del cual uno no se puede escapar. Ahora, ¿el fuego es una metáfora o es real? Hay varios eruditos y teólogos que tienen opiniones encontradas y nos dicen que es algo metafórico, de que es algo tan difícil que es comparado con el fuego, y otros dicen que literalmente va a haber fuego. ¿Quieren saber cuál es la verdad, hermanos? La verdad es que nosotros no queremos ir allá para saber si es fuego de verdad o no, hermanos. Esa es la verdad. No queremos ir allá. Y hermanos, dice la Biblia, es un lugar preparado para el diablo, los demonios y los malditos. Así lo dice la Biblia. Mateo 25, 41 al 42. Mateo 25, 41 al 42 dice, entonces dirá también a los de la izquierda. Siempre tienen que ser los de la izquierda. Dice, apartados de mí, malditos. Está hablando a seres humanos. Y les está diciendo malditos. Dios hablando, dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, la Biblia dice que el infierno fue creado para los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, Satanás y los demonios. Pero los humanos nos ganamos la lotería cuando nos rebelamos contra Dios. Y también entonces se nos dio un lugar allí. La Biblia enseña que es un lugar eterno de tormento. Apocalipsis 20:10 dice, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y como les decía, muchos se preguntan, pero ¿por qué si una persona vivió solamente 20 años en la tierra se va a ir para el infierno? Algo finito, un delito finito se convierte en un castigo infinito. Dios no es justo, podrán decir algunos. Pero lo que pasa es que Dios creó al hombre eterno. Nos creó eternos. Y si somos rebeldes contra Dios, si somos incrédulos contra Dios, si somos religiosos en contra de Dios, no tenemos un lugar en los cielos. Entonces, cuando alguien se va al infierno, hermanos, su pecado es eterno. ¿Por qué? Porque una vez en el infierno sigue pecando, sigue blasfemando contra Dios. En el infierno van a seguir blasfemando y cometiendo herejías contra Dios y van a seguir pecando contra Dios. Entonces su pecado es eterno, por lo tanto su condenación es eterna. La Biblia dice en Lucas 16, 23, 24, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La historia, la parábola que Jesús nos cuenta del hombre que está en el infierno y ve a Lázaro y le dice, por favor baja y que me unte con agua en la lengua. Y él le dice, no, nadie puede ir allá y nadie puede pasar para acá. Le dice, ve y manda a Lázaro que resucite y le diga a mis hermanos que el infierno es real. Y Abraham le dice, no, porque aún así los muertos resuciten, la gente no se va a arrepentir. Y lo hemos visto cuando han habido calamidades y cosas, lo que hace la gente es levantar su puño contra Dios, su lengua contra Dios, en vez de arrepentirse. Y hermanos, la Biblia nos dice que es un lugar, y ya voy a terminar, dice un lugar de cuerpos resucitados y eternos para una condenación eterna. Juan 5, 28 al 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a ser resucitados y se nos va a dar un cuerpo nuevo, hermanos. Amén. Un cuerpo que no muere. Pero algunos vamos a ser glorificados para estar en la presencia de Dios. No por obra, sino por la gracia de Jesús. Que hemos creído en Jesús.
y los otros van a ser eternos, pero para una condenación eterna. Dice la Biblia en Mateo 13, 41, 42, dice que el infierno es un lugar de desesperación. Dice Mateo 13, 41 al 42, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando la Biblia habla del lloro y crujir de dientes, yo no sé si ustedes han visto una persona desesperada, hermanos, que hace así y chirrea los dientes y tiene ira y enojo, porque los que se van a ir para el infierno van a estar enojados contra sí mismos, contra Dios, contra la iglesia. ¿Por qué no creí? ¿Por qué no seguía a Dios? A mí me predicaron. Yo que me burlaba de los cristianos. Yo que confiaba en las riquezas del mundo. Yo que confiaba y estaba más preocupado por deleitarme y vivir el mundo. Y pensaba que ignorar el infierno me iba a salvar del infierno. Iba a haber desesperación, hermanos. Y condenación. Y la condenación va a venir de ellos mismos. Ellos mismos se van a condenar a sí mismos. Dice la Biblia, hermanos, Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice que el infierno es un lugar de eterna perdición y exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La Biblia dice que es un lugar sin reposo, de fuego y azufre. Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Isaías 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Se van a espantar, hermanos. Cuando uno se espanta, hermanos, hay gente que hasta se desmaya. Dice: espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Mateo 18, 8, 9 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Judas, versículos 6 y 7, nada más tiene un capítulo, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El infierno, hermanos,
es tan impresionante que la Biblia inclusive nos enseña que los demonios le tienen miedo al infierno. El diablo le tiene miedo al infierno. Y eso de que en el infierno el diablo va a ser el jefe y los demonios van a estar castigando y a la gente, no, eso no es verdad. Los demonios no tienen autoridad en el infierno. Satanás no tiene ninguna autoridad en el infierno. Satanás y los demonios van a ser prisioneros del infierno y van a estar sufriendo condenación en el infierno, al igual que aquellos que vayan al infierno. Satanás no va a tener allá un látigo y va a estar castigando a la gente, y como hacen chistes de que Satanás es el que supervisa el infierno. No, eso no es verdad. Satanás es un prisionero más, es alguien más que está sufriendo las consecuencias en el infierno. Eso fue una idea que se inventaron. Y Satanás le tiene miedo al infierno. La palabra legión es una multitud de soldados, hermanos, que no se sabe, que es un número grande. Y la Biblia nos dice la historia de aquel endemoniado que tenía una legión, que tenía muchos demonios dentro de sí. Y dice, y arribaron a la, Lucas 8, 26, 33 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. O sea, eran muchos demonios. Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y los demonios, hermanos, dice, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios le rogaban al Señor Jesús, no nos mandes al abismo, no nos mandes al infierno. Le rogaban, le suplicaban a Jesús, Jesús, no nos mandes al infierno. Y en los chistes, yo me voy para el infierno allá con Celia Cruz. Y el infierno a veces es algo que, ay, qué bueno, me voy para el infierno allá a bailar salsa y a pasarme la vida. No, hermanos. La Biblia dice que los demonios le rogaban a Jesús, estaban espantados. La Biblia dice que los hipócritas, cuando vean el infierno, se van a espantar. Es lo que dice la Biblia. Se van a espantar, hermanos. Los demonios le rogaban al Señor Jesús, llenos de miedo, no nos mandes al infierno. Y sabemos la historia. Jesús los mandó donde los cerdos. Hermanos, segunda de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermanos, como decía al principio, esto no nos debe llenar de miedo irnos a la casa a tener pesadillas, sino que al salir de aquí, al entender que el infierno es real, que Jesús habló y predicó acerca del infierno, que toda la Biblia en cada una de sus secciones habla del infierno, lo que nos debe llevar a nosotros es a tener compasión del perdido. Lo que nos debe llevar a nosotros es a predicar el evangelio al perdido. Lo que nos debe llevar a nosotros, hermanos, es a buscar una vida más espiritual, donde entendamos que eso en la tierra no es tan importante. Y que si nos hemos de salvar, hermanos, hay un lugar hermoso, maravilloso, al lado de Dios, preparado para los que creemos en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Padre Celestial,